asunto, aunque llevamos hablando de ese asunto precisamente muchísimos meses, no hay solución, las cosas cada vez están peor. Y sabemos, Jerónimo, que estáis realizando un estudio para ver cómo la ley de vivienda ha influido, ¿no?, en los alquileres, sobre todo. Y ha influido mal. Pues mira, el tema está... lo primero, ¿qué hace esta ley de vivienda? Esta ley de vivienda lo que hace es, pretende, primero, considera como consumidor únicamente al inquilino. Cree que el propietario es Juan Roch o Amancio Ortega, gente con mucha pasta. Cuando en Murcia el 98% de los que alquilan vivienda, o sea, de los propietarios que alquilan vivienda, son pequeños ahorradores autónomos que saben que como no se van a morir de hambre con su pensión, pues deciden comprar una vivienda para alquilarla. Gente que ahorra e invierte, en vez de fondos de inversión o lo que sea, pues en vivienda para alquilarla. El relato les está llamando rentistas, con todo lo despectivo que eso supone. Cuando digo el relato me refiero a los partidos que han sacado precisamente la ley de vivienda, sobre todo los demás a la izquierda. Pero, no sé, me dirijo a ellos directamente. A ver, estamos hablando de que queréis que haya más vivienda en alquiler, pero al propietario le masacráis, al propietario le denigráis, le llamáis rentista. ¿Qué queréis hacer? Y luego el otro día veía yo a Irene Montero que hizo unas declaraciones que decía que había que expropiar las viviendas. Sí, claro. Para poder ayudar a la gente. Expropiese. Está claro. Digo, bien, vamos bien. No, porque se está demonizando mucho el tema de la vivienda. Se está demonizando al propietario de vivienda. Al propietario, lo bueno, lo guay es estar de alquiler. Tal y como pide algún sector también, que los alquileres sean de por vida y asequibles. Es decir, quien tiene que comprar vivienda no es la gente normal, son las hermanitas de la caridad. Las hermanitas de la caridad que se dediquen a comprar vivienda para alquilarlas. Esto no funciona así, señores. Las hermanitas de la caridad, precisamente como son hermanitas de la caridad, no tienen dinero para comprar viviendas. Entonces, está ocurriendo también que esta ley lo que hace es hiperproteger al inquilino, que está muy bien, al que no hay que protegerle. Yo recuerdo, el decreto Boyer sí que era salvaje. El decreto Boyer era un decreto donde quien mandaba era el propietario. El inquilino se hacían contratos si hacía falta de 3 meses, con la actualización que se quisiera. La ley de arrendamientos urbanos del 94 estabilizó la situación y estaba muy bien y funcionaba muy bien. ¿Y por qué tocan algo que funciona bien? No, pues porque por ideología, Carmen, por ideología. Pues eso. Entonces, por defender al inquilino, porque el discurso de taberna, simplemente la demoscopia. Cuando por la demoscopia ves que vas a ganar votos y dices esto, aunque sepas que es contraproductivo, lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque ganas votos. Y el problema principal que tenemos es que la vivienda se va a convertir, para las próximas elecciones, sean cuando sean, en una de las piedras angulares. Y en vez de buscar el consenso, que es lo necesario, y lo único que nos salvaría de la situación en la que estamos, lo que se va a hacer es crispar más, radicalizar más un lado y otro. Y eso no es bueno para nadie. Mirad, otra cosa que también asusta a los propietarios para alquilar una vivienda es que si tu inquilino cae en vulnerabilidad, no es que venga el Estado y les ayude, sino que le dicen, encárgate tú, a partir de ahora están ahí y no te pagan. Y no se te ocurra cortarles la luz, el agua y el gas, que entonces puedes ir hasta la cárcel. Y no se te ocurra tratarles mal, que no te paguen y arreglado y sin problema. Además, si les declaro vulnerables, lo son ya para toda la vida, porque no lleva revisión. Todo eso ha hecho que los propietarios tengan miedo. Entonces, datos de Murcia, desde la aparición de la Ley de Vivienda en 2023 hasta ahora, tenemos una bajada de la oferta de un 25,67%. Más de una de cada 4 viviendas que había en alquiler ha dejado de estar en alquiler. Ha pasado a la venta o ha pasado a otro tipo de negocio o está cerrada. En cambio, la demanda se ha incrementado un 27,87%. ¿Por qué? Porque hay políticas de apoyo a que aumente la demanda, cosa que está bien, porque hay gente que le hace falta. Pero ¿qué ocurre? Cuando tenemos este desequilibrio tan grande, el problema que hay es que quien manda son los pocos que siguen arriesgando a tener la vivienda en alquiler. Con lo cual, ¿qué ocurre? Los precios suben. En los viejos tiempos, cuando había más o menos un equilibrio, un propietario tenía que elegir entre rentabilidad o seguridad. Ahora no tiene que elegir. Ahora quiere las dos cosas y las consigue.
¿Y quién es el más perjudicado de verdad? El perjudicado de verdad son las rentas bajas, porque nunca son elegidos. No hay vivienda para todos, ni se espera. ¿Por qué? Porque no hay políticas hacia eso. Pero donde más radical vemos la situación, porque este es un estudio que estamos haciendo en toda España, es en Cataluña, donde sí se han puesto las zonas tensionadas para los alquileres. Claro. Ahí además se limitan los precios de renta. Pues ¿qué ha ocurrido en Cataluña de 2019 ahora? Una bajada de la oferta del 42,32. Se dice pronto. 42,32 menos casas en el mercado de alquiler. Y una subida de la demanda del 30,77. Estos datos que estamos dando son insostenibles. Y la única solución es un pacto de Estado de todos los partidos y además de todas las administraciones, porque el tema de vivienda, que es competencia de las comunidades autónomas, se tiene que regular en las comunidades autónomas, pero vendría muy bien una ley marco con acuerdo previo de todos los partidos donde se pueda arreglar la situación. Y la única forma es sacar más vivienda al mercado. ¿Cómo? Hay dos opciones. Expropiese o construir más vivienda. Sí, pero eso ya lo dijeron al principio, Jerónimo Jover, que lo iban a hacer, y la pregunta es, ¿se está haciendo? No. Es que eso es lo malo, es la típica política. Y vamos a hacer, y vamos a hacer. Como lo de la desaladora. ¿Hay desaladora? No. Claro. Pues entonces, ¿qué me estás Hay medidas contando? que sí se están adoptando también, que favorecer a aquellos que alquilan su vivienda. Por ejemplo, en la campaña de renta en la que estamos, si tienes una vivienda en alquiler, la estás alquilando y son zonas tensionadas, pues ya está un 90% de deducción en la ganancia, ¿vale? Si es para vivienda habitual de aquello. Pero son medidas que ahora son gestos, no es lógicamente algo que puede paliar, pero es que también hay medidas, ¿no? Mientras yo tenga miedo de quedarme con inquietud, claro, esa es la otra cuestión. Pues más miedo. No me quiero meter en lío. Yo, Jerónimo, ahí estoy de acuerdo con lo que dices de que al la final esto inseguridad. requiere de un pacto de Estado. Al final esto no es izquierda o derecha o centro periferia. Esto al final es que la gente no tiene vivienda y hace falta que haya vivienda pues para poder hacer tu vida. Por si no, al final, pensemos en la gente joven. No tienes capacidad, primero, ni de Y nada. sin joven, que hay gente de 30 años en la región que el claro. otro día me estuvieron contando casos que no se ha podido independizar. Claro, pero es que Porque ese es con el el sueldo problema. que tienen Es no el se puede pagar un grueso del alquiler. problema es ese. Entonces, yo entiendo que de haber, como en otras cuestiones, no estamos en la parte sectorial o lo que dice un partido u otro. Lógicamente, responsabilidad política y altura de miras, a la que apelamos siempre, en estas medidas, ¿no? Porque al final afecta a toda la población, ¿no? Carlos, Y a aquellas que dicen, lógicamente, los más vulnerables. El problema está que lo que está ocurriendo ahora es que desde el Gobierno lo que se busca son enemigos externos. La culpa no es mía. La culpa es del alquiler de temporada, la culpa es del Airbnb, la culpa es de los extranjeros que compran en España. No, eso es el chocolate del loro. A ver, que quede claro no lo siguiente, porque ahora seguramente también empezarán a atacarnos a nosotros, los agentes inmobiliarios. Y señores del lado que ha aprobado esta ley, les digo una cosa clara. Quien más, aparte de los propios sufridores, quien más sufre esta situación somos los agentes de la propiedad inmobiliaria. ¿Por qué? Porque para nosotros, aquí estoy hablando de números, pero para nosotros no son números. Para nosotros son personas con cara y ojos. Personas que vienen a nuestro despacho, que nos llaman y a las que vemos, muchas en situación bastante difícil o bastante apremiante porque no tienen dónde vivir. Pues vemos que no les vamos a poder conseguir una vivienda en los próximos 30 años como esto no cambie. Gente que va a tener que acabar viviendo en Cáritas o vivir un montón en una casa, pisos patera, que es lo que se va a poner de moda. O sea, nosotros somos los primeros que nos gustaría que los precios fueran asequibles y que hubiera mucha vivienda. Porque cuando hay equilibrio entre oferta y demanda, todo fluye. Cuando hay exceso de oferta y poca demanda, o exceso de demanda y poca oferta, eso es un problema muy serio. Y es un problema que, fijaos, en todas las encuestas que está haciendo ahora es el problema número 1. Entonces, si no atajamos ese problema, y cuando digo atajar, me refiero, no que a uno se le ocurra una idea de bombero, y perdón por los bomberos, es un dicho tradicional, cuando a uno se le ocurra una idea, la lance y monte el relato sobre esa idea y todos le sigan, lo que está haciendo es empeorar. O sea, la nueva ley de vivienda está empeorando drásticamente la situación. Y yo estoy seguro que el PSOE lo sabía,
¿Por qué? Porque es todo política del sector más a la izquierda. Lo que pasa es que como no tenía política de vivienda alguna y tenía que contentar a su socio, pues adoptó sus medidas. De ahí viene pues el vocabulario de rentista, pues todo lo que estamos viendo. Pero si no se dejan de tonterías y se ponen de acuerdo tanto unos como otros, esto no va a funcionar. No, es que no va a funcionar. Por eso, lo que nos hace falta es gente sensata. Y si tiene que crearse un partido nuevo de gente sensata, que se cree un partido nuevo de gente sensata, que se dejen de tonterías de un lado y otro. Esto no funciona, que digo que necesitamos unas elecciones porque este gobierno, evidentemente, dar dádivas continuamente no nos está trayendo nada bueno a este país, nada. Y lo estamos percibiendo cada ciudadano con los impuestos que cada vez están más desbocados. Y eso es imposible de mantener, así esa situación. Cada vez la compra, solamente te vas a comprar y dices, madre mía, pero si no lleno ni el carrito. Madre mía, y digo, yo ya cuando voy a la cajera le digo, a ver, hoy, la dolorosa, venga, dígame. O sea, lo que sí está claro es que esa inflación afecta no solo a los productos, sino también a lo que dice Jerónimo, ¿no? A lo que es la compra, la posibilidad de compra de vivienda. Pues porque imagínate con podemos el tema hablar del también agua. del acceso al crédito, que también es otra cosa, que no hay acceso al crédito de lo que son las familias. Entonces, al final, bueno, pues esto es una situación complicada que requiere pues de una revisión sesuda y lógicamente pues atender pero en todos los aspectos, Carlos, que no nos quedamos sí, en claro, un al aspecto final solo es eso, de pero es vivienda. que al final esto tendría que ser un acuerdo, como dice Jerónimo, estamos aquí Estado. desde septiembre, en la hablando tertulia. igual. En septiembre ya empezamos a hablar de lo mismo que estamos hablando hoy y que las soluciones serían las mismas que estamos proponiendo Es que no hoy. cambia. Que ha habido tropecientas reuniones, es verdad, entre los distintos sectores implicados, pero no hay solución. Pero y es que la cosa ha ido el acuerdo a peor. tendría que ser un acuerdo máximo y aquí al final tendrían que ser los grandes partidos los que se pondrían de acuerdo. El tema está que, aunque se reúne, por ejemplo, la parte del gobierno, aunque nos hemos reunido muchas veces con ellos, incluso con la ministra, ¿sabéis a quién es al único que escuchan? Al supuesto, y digo supuesto, sindicato de inquilinas. Claro. ¿Qué son? Pijos progres, que van con sus Rolex, ¿sabes? Es increíble. Y son los únicos a los que hacen caso, con ideas peregrinas, expropiese, rentistas. ¿Y qué están haciendo? Pues perjudicar a los inquilinos, como he dicho. O sea, el que sale perjudicado de verdad... ¿Pero quiénes son el sindicato de inquilinas? Pues supuestamente, oficialmente, debería ser gente que está de alquiler y que se une, pero que son realmente un apéndice de Podemos y Sumar. Realmente. O sea, es una cosa hiperpolitizada. Aquí en Murcia también están empezando a crearlo y salían de manifestación, o sea, hicieron una manifestación el 5 de abril, donde pedían pues que los alquileres fueran de por vida y sin subida de renta. Es decir, cómprame la casa y apáñate. El expropiese, pues todo eso. Y como no tienen ni idea de qué somos, pues se creen que somos los agentes de la propiedad inmobiliaria, pues se creen que nuestra labor es subir los precios. Cuando es al revés. Lo que intentamos es pasar de la carta de los Reyes Magos del propietario a la realidad de mercado. Pero es que la realidad del mercado, que es nuestra obligación decirla, como va subiendo porque hay mucha oferta, mucha demanda y muy poca oferta, pues lo pasamos mal, lo pasamos muy mal. Y luego Irene Montero se compra un casoplón, pero va diciendo que se expropia a los demás. ¿El chalet con piscina de la casta, te refieres? Claro. Eso es lo que estoy diciendo. En fin. Bueno, a ver, llega el fin de semana, a ver si podemos despejarnos un poco y despejar la mente. ¿Qué hacéis vosotros los fines? ¿Os vais de concierto? Yo me voy actividades